El mayor enemigo de un guerrero no es siempre el que tiene enfrente. A veces, ese enemigo vive dentro de él, sus propias emociones. Imagina a un espadachín en medio del campo de batalla. No importa cuán hábil sea con la espada si su mente está nublada por el miedo, la ira o la arrogancia. Una sola decisión tomada bajo el dominio de las emociones puede significar la derrota o incluso la muerte. Esa fue la gran enseñanza de Miyamoto Musashi, el legendario samurái japonés que cambió para siempre la forma de entender la estrategia y la disciplina personal. Musashi no solo fue conocido como un invencible espadachín, ganó más de 60 duelos a vida o muerte, también fue un pensador profundo que dedicó su vida a explorar un tema que hoy, siglos después, sigue siendo universal. Cómo dominar las emociones para no ser dominados por ellas. Lo fascinante es que Musashi veía las emociones no como debilidades a eliminar, sino como fuerzas poderosas que, si se comprenden y canalizan, pueden convertirse en ventajas estratégicas. Esa visión desafía la idea común de que controlar las emociones significa reprimirlas. Para Musashi, se trataba de usarlas como combustible en lugar de permitir que se volvieran un obstáculo. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Cómo veía Musashi el miedo, esa emoción que puede paralizar a cualquiera? ¿De qué manera utilizaba la ira para fortalecer su concentración en lugar de perder el control? ¿Qué técnicas practicaba para mantener la calma incluso cuando su vida estaba en juego? Lo más interesante es que las respuestas no solo pertenecen a los campos de batalla del Japón feudal. Sus enseñanzas trascienden el tiempo y nos hablan directamente a nosotros, en pleno siglo XXI, donde nuestros propios campos de batalla se libran en la oficina, en las relaciones, en los momentos de estrés y en los desafíos personales. Si hoy te sientes dominado por la ansiedad, por la ira en una discusión, o por la presión de tomar decisiones importantes, descubrirás que las mismas técnicas que Musashi practicaba pueden darte claridad, calma y fuerza en medio del caos. Este video es un viaje hacia el corazón de la filosofía de Musashi, un camino que une la sabiduría de un guerrero samurái con la vida moderna. No se trata de historia antigua, sino de estrategias prácticas que podemos aplicar en cualquier momento de nuestras vidas. A lo largo de los próximos minutos, exploraremos cómo Musashi logró dominar su mundo interior y qué podemos aprender de él para dominar el nuestro. Veremos cómo entendía las emociones como armas de doble filo, cómo cultivaba una mente tan serena como el agua y cómo transformaba la energía emocional en acción productiva. Y lo más importante, aprenderás que el verdadero poder no está en eliminar lo que sientes, sino en aprender a gobernarlo. Porque si un hombre que enfrentó la muerte en decenas de combates encontró la calma en medio del caos, nosotros también podemos encontrar la claridad en medio de nuestras tormentas diarias. Así que quédate conmigo, porque estás a punto de descubrir el camino del samurái hacia el dominio de las emociones, inspirado en la vida y la sabiduría de Miyamoto Musashi. Antes de empezar, piensa en esto. ¿Qué pasaría si cada emoción que hoy sientes, el miedo antes de un reto, la frustración en un conflicto, la presión de tomar decisiones, en lugar de sabotearte se convirtiera en tu mayor aliado? Eso es exactamente lo que Musashi descubrió. Y en este video no solo conocerás su filosofía, sino que verás cómo aplicarla de forma práctica en tu vida diaria. Cuando pensamos en un samurái, lo primero que nos viene a la mente es la espada, la armadura, la disciplina militar. Pero para Musashi, el verdadero campo de batalla estaba en un lugar mucho más profundo, en el interior de la mente. Él no veía las emociones como simples estados pasajeros, sino como fuerzas estratégicas capaces de decidir la victoria o la derrota. En sus escritos, comparaba las emociones con el clima en un campo de batalla, impredecible, cambiante y con el poder de transformar por completo el terreno de la lucha. Un día puede amanecer soleado y despejado, y en cuestión de minutos, una tormenta arrasa con todo. Así también funcionan nuestras emociones, si no estamos preparados para ellas, pueden desbordarnos en el peor momento. Musashi entendía que un guerrero que no controla sus emociones es como un barco sin timón en medio de la tormenta. Puede tener una espada afilada y años de entrenamiento,
pero si el miedo nubla su juicio o la ira lo empuja a la imprudencia, su derrota es cuestión de tiempo. Por eso repetía una y otra vez la importancia de cultivar una mente serena, capaz de resistir los cambios emocionales como un árbol firme ante el viento. En el libro de los 5 anillos, su obra más célebre, Musashi escribió una frase enigmática: percibe lo que no puede ser visto con los ojos. Muchos interpretan esto como un llamado a la intuición estratégica, pero en el fondo también habla de una visión interna, la capacidad de leer nuestras propias emociones y las de los demás, más allá de las apariencias. Porque no basta con ver la espada del enemigo, también hay que comprender qué hay detrás de sus movimientos: miedo, ansiedad, arrogancia. Quien domina esas lecturas emocionales tiene una ventaja que ninguna técnica de combate puede igualar. Musashi aplicaba esto de manera constante en sus duelos. Se decía que podía detectar la impaciencia de un oponente simplemente por la forma en que respiraba o ajustaba el agarre de su espada. Esa lectura emocional le permitía anticipar sus movimientos y responder con calma. Mientras su adversario se dejaba arrastrar por la excitación o la ira, Musashi permanecía sereno, aprovechando cada error que surgía del descontrol emocional. Y aquí encontramos una de sus grandes lecciones: la serenidad no significa pasividad, significa poder estratégico. En la calma hay una claridad que permite ver lo que el ruido de las emociones oculta. Un corazón en paz puede tomar decisiones más precisas que uno agitado por la furia. Esta visión no solo le sirvió en la guerra. Musashi la aplicaba en su vida diaria, cultivando una disciplina que integraba la emoción y la razón en un equilibrio constante. No se trataba de reprimir lo que sentía, sino de darle un propósito. Así como el viento puede derribar un árbol o hacer girar los molinos, las emociones podían destruir o impulsar, dependiendo de cómo se usaran. Llevemos esto a nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces una discusión acalorada nos lleva a decir cosas de las que después nos arrepentimos? ¿Cuántas veces el miedo nos impide dar un paso adelante en una oportunidad importante? Musashi nos recuerda que esas emociones no tienen por qué ser enemigos a vencer, sino herramientas a canalizar. El miedo puede transformarse en prudencia estratégica. La ira puede convertirse en energía enfocada. Incluso la arrogancia puede ser redirigida hacia una confianza firme y equilibrada. En el fondo, el samurái sabía que quien se gobierna a sí mismo, gobierna la batalla. Y hoy, aunque no portemos espadas ni enfrentemos duelos a muerte, esa lección sigue siendo esencial. Nuestro campo de batalla son las decisiones del día a día, las presiones laborales, las crisis emocionales. Y al igual que Musashi, podemos elegir entre ser arrastrados por la tormenta de nuestras emociones o aprender a navegarla con firmeza. Esa es la esencia del camino del samurái frente a las emociones: comprender que no son obstáculos que nos apartan de la victoria, sino fuerzas que, si sabemos dominarlas, nos conducen directamente hacia ella. En el mundo actual, nuestras batallas rara vez se libran con espadas, pero la presión emocional es igual de intensa. Piensa en una entrevista de trabajo decisiva: el nerviosismo puede hacerte olvidar tus mejores argumentos, del mismo modo que un samurái impaciente podía cometer un error fatal. O imagina un partido deportivo en el que un solo instante de ira lleva a una falta innecesaria que cambia el resultado. Incluso en una negociación empresarial, dejarse arrastrar por la ansiedad o el orgullo puede hacer que aceptes un mal acuerdo. Lo que Musashi comprendía es que el verdadero poder no consiste en eliminar estas emociones, sino en mantener la calma bajo presión y transformarlas en claridad estratégica. Esa es la diferencia entre perder el control o convertirte en el dueño de la situación. Si hay una palabra que define el enfoque de Musashi hacia las emociones, esa palabra es autoconciencia. El samurái entendía que nadie podía controlar lo que no conocía y que el primer paso para dominar las emociones era aprender a observarlas con claridad. Musashi insistía en que el guerrero debía mirarse a sí mismo con la misma atención con la que observaba a su adversario en un duelo. No se trataba de un ejercicio filosófico abstracto, sino de una práctica concreta: conocer sus reacciones, sus impulsos, sus debilidades y fortalezas. En otras palabras,
Antes de vencer al enemigo exterior, debía aprender a enfrentar al enemigo interior. Hoy lo llamaríamos mindfulness, pero para Musashi era simplemente una forma de vida. Una vigilancia constante de su mente y su corazón, incluso en los momentos más tensos. Durante un combate, sabía que si dejaba que el miedo lo invadiera, sus manos se volverían pesadas y sus movimientos torpes. Si se entregaba a la ira, perdería la precisión necesaria para atacar con eficacia. Por eso cultivaba una conciencia aguda de lo que sentía en cada instante, transformando esa observación en control. Lo sorprendente es que no consideraba esta práctica como un acto pasivo. Al contrario, era un ejercicio activo de disciplina y de atención. No era solo notar lo que pasaba en su interior, sino tomar decisiones conscientes a partir de esa información. Si notaba ansiedad, respiraba profundamente para recuperar la calma. Si detectaba orgullo, recordaba la fragilidad de la vida para devolver los pies al suelo. Esa capacidad de autoajuste lo mantenía en equilibrio mientras otros caían presos de sus propias emociones. Musashi también hablaba de la importancia de verse con la misma claridad que se ve al oponente. Una frase simple, pero profunda. Significaba que, así como estudiaba las posturas y los gestos de su rival, también debía estudiar los suyos propios. De esta manera, podía anticipar cómo reaccionaría bajo presión y entrenarse para responder de manera más consciente. Imagina por un momento qué pasaría si aplicáramos esta práctica en nuestra vida diaria. Por ejemplo, en una reunión importante, ¿qué sucedería si en lugar de dejarnos arrastrar por la ansiedad, la observamos como un signo de que algo nos importa y la usamos para mantenernos alerta? O en una discusión personal, ¿qué cambiaría si notamos la ira en el momento en que empieza a crecer y decidimos respirar antes de responder? Esta es exactamente la clase de autoconciencia que Musashi practicaba siglos atrás. Lo que diferencia a un guerrero emocionalmente sabio de alguien dominado por sus impulsos no es la ausencia de emociones, sino la capacidad de gestionarlas. Musashi no predicaba reprimir lo que uno siente, sino comprenderlo y dirigirlo. Él sabía que las emociones podían convertirse en aliados si se reconocían a tiempo. De hecho, la misma energía que puede hundirnos también puede impulsarnos hacia adelante, siempre que sepamos gobernarla. Este nivel de autoconciencia no surge de la nada. Musashi lo entrenaba día tras día, no solo en el combate, sino en actividades aparentemente simples, la caligrafía, la pintura, la meditación, los movimientos lentos de las artes marciales. Cada una de estas prácticas era un laboratorio donde observaba sus pensamientos y emociones, afinando su mente tanto como su espada. La autoconciencia para Musashi era, en última instancia, una forma de estrategia. Si conocía sus emociones, podía prever cómo lo influenciarían en un duelo y preparar una respuesta adecuada. Si comprendía su propia ansiedad, podía evitar que lo paralizara. Si reconocía la ira, podía canalizarla en una fuerza concentrada en lugar de en un arrebato destructivo. Esa es la verdadera sabiduría, usar el conocimiento de uno mismo como arma estratégica. Y esto no es diferente a lo que enfrentamos hoy. Cada uno de nosotros tiene sus propios duelos, una entrevista de trabajo donde la presión puede hacernos fallar, una conversación difícil donde la ira amenaza con estallar. Una meta personal donde la impaciencia nos empuja a abandonar antes de tiempo. En todas estas situaciones, la autoconciencia se convierte en nuestro mejor aliado. Saber cómo reaccionamos bajo presión es la clave para mantenernos firmes. La enseñanza de Musashi nos recuerda algo esencial: no podemos controlar lo que sentimos si no aprendemos primero a observarlo. El camino hacia el dominio de las emociones comienza con la capacidad de detenernos un momento y preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me está provocando esto? ¿Cómo quiero responder? Ese espacio entre la emoción y la acción es donde se decide nuestra verdadera fortaleza. Así como Musashi encontró en la autoconciencia un arma más poderosa que la espada, nosotros también podemos encontrar en ella la clave para enfrentar los desafíos modernos. La calma que nace del conocimiento propio es, al final, la mejor defensa contra el caos del mundo exterior.
Si algo distingue a Miyamoto Musashi de otros guerreros de su tiempo no es solo la cantidad de duelos que ganó, sino la serenidad con la que los enfrentaba. Mientras muchos combatientes llegaban dominados por el miedo, la furia o la euforia, Musashi había desarrollado un arsenal interno de técnicas para mantener el control emocional incluso en las circunstancias más extremas. Estas técnicas no eran teorías abstractas. Eran prácticas concretas, probadas en el campo de batalla, que le permitían transformar estados emocionales peligrosos en ventajas estratégicas. Y lo más sorprendente es que, siglos después, siguen siendo aplicables en la vida moderna, en escenarios que aunque no involucran espadas, sí exigen la misma fortaleza interior. El miedo, de enemigo a aliado. El miedo es una de las emociones más universales y, a la vez, más paralizantes. Musashi lo conocía de cerca, cada duelo significaba la posibilidad real de morir. Sin embargo, en lugar de intentar eliminar el miedo, lo aceptaba como una presencia inevitable. Su técnica principal contra el miedo era la respiración profunda y consciente. Antes de un combate, inspiraba lentamente, mantenía el aire unos segundos y lo soltaba con calma. Este simple acto le permitía enviar un mensaje directo a su cuerpo: estás bajo control. El miedo seguía ahí, pero en lugar de desbordarlo, se convertía en una alerta que afinaba sus sentidos. Hoy, esta misma técnica puede aplicarse en una entrevista de trabajo, antes de una presentación en público o en un examen importante. Respirar profundo no elimina la ansiedad, pero la transforma en concentración. Es el equivalente moderno de lo que Musashi hacía antes de desenvainar su espada, darle al cuerpo una señal de calma para que la mente pueda actuar con claridad. La ira, convertir el fuego en energía controlada. Otra emoción peligrosa en combate era la ira. Muchos rivales de Musashi entraban en los duelos cegados por ella, deseosos de vengarse o de demostrar superioridad. Esa furia los hacía rápidos, pero también imprudentes. Musashi, en cambio, había aprendido a canalizar la ira en atención y precisión. En lugar de dejar que lo dominara, la transformaba en energía enfocada. Decía que la furia descontrolada era como una espada blandiéndose a ciegas, mientras que la ira dominada era como un filo perfectamente afilado. En la vida moderna, la ira aparece en discusiones familiares, conflictos laborales o incluso en el tráfico diario. La enseñanza de Musashi no es suprimirla, porque reprimir emociones solo las hace más destructivas, sino reconocerla y dirigirla hacia una acción útil. Por ejemplo, transformar la frustración de un desacuerdo en la motivación para argumentar con más claridad o canalizar la energía de la molestia en productividad en lugar de explosiones impulsivas. La excitación, mantener la calma en la victoria. Un aspecto menos comentado, pero igualmente crucial, es la excitación. Después de un golpe exitoso, muchos guerreros se dejaban llevar por la euforia y bajaban la guardia. Musashi veía ese exceso de entusiasmo como tan peligroso como el miedo. Para contrarrestarlo, practicaba el desapego del resultado. Entrenaba su mente para no obsesionarse ni con la victoria ni con la derrota, enfocándose únicamente en el momento presente. Su filosofía era simple: haz lo que debes hacer, sin importar lo que ocurra después. En el mundo actual, esta técnica es especialmente útil en contextos donde el éxito puede marearnos, cerrar un trato importante, ganar una competencia o recibir un ascenso. El peligro de la excitación es que nos hace confiados en exceso. El desapego de Musashi nos recuerda que la verdadera maestría está en mantener el enfoque incluso después de lograr algo, porque siempre habrá una siguiente batalla. Un entrenamiento constante. Estas técnicas no surgieron de la nada. Musashi las cultivó con disciplina diaria. Respiración profunda, observación constante de sus emociones, meditación y desapego de los resultados eran parte de su vida cotidiana. No esperaba estar en calma solo en los duelos, entrenaba su mente tanto como su cuerpo para que, llegado el momento, la serenidad fuera natural. Este principio también aplica hoy. No podemos esperar mantener la calma en medio de una crisis si nunca entrenamos en tiempos de tranquilidad. Por eso prácticas como la meditación,
La respiración consciente o incluso la reflexión diaria funcionan como el dojo moderno donde fortalecemos nuestro control emocional. La aplicación moderna, del campo de batalla al día a día. Si observamos estas tres emociones, miedo, ira y excitación, vemos que no han cambiado en siglos. Ya no peleamos con espadas, pero enfrentamos situaciones de alta presión todos los días. El miedo antes de una cirugía, un examen o una decisión difícil. La ira en medio de una discusión o una injusticia. La excitación después de un logro que nos hace bajar la guardia demasiado pronto. El legado de Musashi nos recuerda que no se trata de eliminar estas emociones, sino de entrenarnos para manejarlas con sabiduría. Respirar profundo para transformar el miedo en claridad. Canalizar la ira para convertirla en energía productiva. Mantener el desapego para que la excitación no nuble nuestro juicio. El verdadero combate. Al final, Musashi entendía que el verdadero duelo no era contra el adversario de carne y hueso, sino contra las emociones internas que podían desviarlo del camino. Quien domina su miedo, su ira y su euforia, ya tiene ganada la mitad de la batalla antes de que ésta comience. Y esa lección sigue viva hoy. Porque aunque nuestros campos de batalla hayan cambiado, las emociones siguen siendo las mismas. Y el arte de dominarlas, tal como lo enseñó Musashi, continúa siendo la clave para superar obstáculos y alcanzar la excelencia en cualquier ámbito de la vida. Para Musashi, el verdadero secreto no estaba únicamente en contener las emociones, sino en aprender a transformarlas en acción dirigida. En lugar de luchar contra lo que sentía, buscaba la manera de convertir cada emoción en una fuente de energía para su estrategia. Esta visión lo distinguía de otros guerreros. Mientras muchos intentaban suprimir sus emociones, Musashi las reconocía, las aceptaba y luego las usaba a su favor. Las emociones como combustible. Musashi comprendía que cada emoción lleva en sí misma un torrente de energía. El miedo acelera el corazón, la ira aumenta la fuerza, la alegría inspira movimiento. El problema aparece cuando esa energía se desborda sin dirección. En combate, un guerrero dominado por el pánico puede huir de forma desordenada, uno arrastrado por la ira puede atacar sin pensar, y alguien demasiado entusiasmado puede perder la precisión en sus movimientos. Lo que Musashi proponía era sencillo pero poderoso: no desperdicies la energía emocional, canalízala. Igual que un río caudaloso puede inundar y destruir, o ser aprovechado para mover molinos y dar vida, las emociones podían hundir a un guerrero o convertirse en su mayor aliado. El miedo como concentración aguda. Cuando Musashi sentía miedo, no lo negaba. En lugar de verlo como debilidad, lo usaba como una alarma natural que afinaba sus sentidos. En esos momentos, decía, cada sonido, cada sombra, cada movimiento del enemigo se volvía más evidente. El miedo le daba la capacidad de ver con mayor claridad los detalles del combate. Hoy podemos aplicar lo mismo en situaciones de presión. Imagina que tienes que dar una presentación frente a cientos de personas. La ansiedad puede paralizarte, o puede servirte para estar más atento, más alerta y más preciso en tu comunicación. El miedo, canalizado correctamente, se convierte en un foco de concentración que potencia el desempeño. La ira como energía estratégica. La ira, por su parte, es una de las emociones más explosivas. En combate, podía llevar a errores fatales. Pero Musashi descubrió que, si la dominaba, podía convertirla en un fuego controlado, en un motor que le daba fuerza y determinación. No se trataba de dejarse arrastrar por la furia, sino de transformarla en agresividad consciente, golpes más decididos, movimientos más potentes, una actitud más firme. El secreto estaba en no perder la cabeza. En la vida moderna, esto se traduce en usar la ira como impulso para actuar en lugar de estallar. Una persona enojada por una injusticia puede elegir entre gritar sin control o transformar esa energía en un plan, una estrategia o un cambio positivo. Musashi nos recuerda que la ira reprimida es veneno, pero la ira canalizada puede ser un combustible de enorme poder. La excitación como motivación equilibrada.
también sabía que la excitación o euforia eran peligrosas. Tras un éxito inicial, muchos guerreros bajaban la guardia y perdían la batalla. Musashi, en cambio, practicaba lo que hoy llamaríamos gestión de la motivación, disfrutaba del impulso de la excitación, pero nunca dejaba que lo desconectara de la realidad. Este principio es vital en el mundo actual. Después de alcanzar una meta, ganar un torneo, lograr una promoción laboral, cerrar un gran proyecto, es fácil relajarse demasiado o volverse confiados en exceso. Musashi nos enseña que la excitación debe disfrutarse, pero también canalizarse en más disciplina y constancia. El éxito no es un destino, sino un paso más en el camino. El proceso de transformación emocional. La técnica de Musashi para canalizar emociones puede resumirse en 3 pasos. Reconocer la emoción. No negarla ni reprimirla, sino observarla con claridad. Comprender su raíz. Preguntarse, ¿qué me genera este miedo? ¿Qué me provoca esta ira? ¿Qué está detrás de esta excitación? Redirigir la energía. Usar ese torrente emocional como combustible para la acción concreta, en lugar de dejar que se desborde. Este proceso, repetido una y otra vez, convertía cada emoción en una herramienta estratégica. Ejemplos modernos de canalización emocional. En el trabajo, el nerviosismo antes de una reunión puede transformarse en preparación extra y mayor atención a los detalles. En los deportes, la frustración tras un error puede usarse como motivación para entrenar más duro en lugar de hundirse en la derrota. En la vida personal, la pasión en una discusión puede convertirse en una comunicación más clara y honesta si se dirige con calma. En todos los casos, el principio es el mismo: no dejes que la emoción te arrastre, úsala como motor para avanzar. De la teoría a la práctica diaria. Musashi entrenaba este arte todos los días, no solo en los duelos. Cada emoción que surgía en su vida cotidiana era vista como una oportunidad de práctica. Si sentía impaciencia, la transformaba en disciplina. Si sentía orgullo, lo convertía en confianza sobria. Si sentía ansiedad, la usaba para mejorar su preparación. Podemos hacer lo mismo. Cada día enfrentamos emociones intensas: estrés, entusiasmo, frustración, alegría. En lugar de verlas como enemigas, podemos entrenarnos para convertirlas en combustible. Así, poco a poco, nuestras emociones dejan de controlarnos y empezamos a gobernarlas. El legado de Musashi. La gran lección que nos deja Musashi es clara: no desperdicies la energía emocional, canalízala hacia lo que realmente importa. Cada emoción es como un río, puede arrastrarte sin rumbo o mover tus proyectos hacia adelante. El arte de canalizar la emoción no es reprimir ni ignorar lo que sientes, sino convertirlo en acción productiva. Y en ese proceso, cada desafío emocional se transforma en una oportunidad para crecer, avanzar y fortalecerte. Musashi lo demostró en sus duelos, y nosotros podemos demostrarlo en nuestra vida diaria. Porque el verdadero dominio no es la ausencia de emociones, sino la capacidad de transformarlas en un motor para alcanzar nuestros objetivos más altos. El dominio emocional de Musashi no era fruto de la casualidad. No surgía de manera espontánea en medio del combate. Era el resultado de un entrenamiento mental constante, tan riguroso como el que dedicaba al manejo de la espada. Musashi entendía que la mente, igual que el cuerpo, necesitaba práctica diaria. Por eso combinaba técnicas de meditación, respiración profunda, ejercicios de paciencia y actividades artísticas como la caligrafía y la pintura. Estas prácticas no eran pasatiempos, eran herramientas para cultivar una mente clara y equilibrada. Cada trazo en el papel, cada pincelada, cada respiración consciente era una forma de entrenarse para mantener la calma en los momentos más críticos. Uno de sus mayores énfasis estaba en la paciencia. Musashi sabía que las reacciones impulsivas podían ser fatales en el campo de batalla, y que el verdadero guerrero era aquel capaz de esperar el momento exacto para actuar. Esa misma paciencia la trasladaba a la vida cotidiana,
tomar decisiones sin prisa, responder con calma ante la provocación, resistir la tentación de actuar sin claridad. En sus escritos, insistía en la importancia de mantener un corazón tranquilo, incluso en medio del caos. No se trataba de una frialdad mecánica, sino de un equilibrio interior que impedía que las circunstancias externas acudieran su centro. Esa fortaleza mental lo convertía en alguien casi imperturbable, capaz de enfrentar la adversidad con serenidad. Hoy, su enfoque resuena con lo que la psicología moderna llama resiliencia emocional, la capacidad de mantenerse firme y claro frente a la presión, sin quebrarse ni ceder a la desesperación. Y al igual que Musashi, nosotros también podemos entrenar esa resiliencia en lo cotidiano, practicando la meditación, la respiración consciente, o incluso actividades creativas que nos ayuden a enfocar la mente. El mensaje de Musashi es atemporal. La disciplina mental no es un lujo, es una necesidad. Así como el cuerpo se fortalece con ejercicio, la mente se fortalece con práctica. Y quien entrena su mente para mantener la calma y la claridad, tiene en sus manos la herramienta más poderosa para triunfar en cualquier campo de batalla, ya sea en la guerra de ayer o en los desafíos de hoy. A lo largo de este viaje hemos descubierto que, para Musashi, la batalla más importante no se libraba con la espada, sino dentro de la mente. El miedo, la ira y la excitación podían destruir a un guerrero, pero también podían convertirse en su mayor fuente de poder si aprendía a dominarlos. Sus enseñanzas nos muestran que el control emocional no se trata de reprimir lo que sentimos, sino de reconocer, comprender y canalizar cada emoción en la dirección correcta. Musashi nos enseñó a mantener la mente como el agua, serena, clara y lista para reaccionar. Nos enseñó que la autoconciencia es el primer paso para gobernar nuestras emociones. Y sobre todo, nos mostró que cada día es una oportunidad para entrenar la mente con la misma disciplina con la que entrenamos el cuerpo. Hoy, nuestros campos de batalla son diferentes: la oficina, la universidad, las relaciones, los retos personales. Pero los principios de Musashi siguen siendo los mismos. Quien se gobierna a sí mismo, gobierna la situación. Si este video te inspiró a mirar tus emociones como herramientas en lugar de obstáculos, dale like. Compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal para seguir explorando juntos la sabiduría de los grandes maestros. El camino del samurái hacia el dominio emocional está abierto para todos nosotros.